Es que hay cada historia, ¿no? Que tratamos todos los días acá. Y detrás de cada historia hay un mundo, hay una familia, seres humanos. Bien, seres humanos, todos nosotros, argentinos, y cuando se habla de opinión pública, ¿a qué se refiere? ¿Cómo incide la opinión pública en las políticas nacionales en definitiva? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando leemos del submarino? Bueno, justamente se ha hecho estudios al respecto y por eso lo tenemos a Sergio Doval, analista político con nosotros, de Tachyon Research and Strategy. Se han hecho, hola Sergio, ¿cómo va? Antes Hola, que nada. Karen. Se han hecho estudios acerca de cómo impactó esta noticia del submarino, muy interesante, más allá de la tristeza y consternación que produjo en todos nosotros. Sí, en realidad es entender un poco cómo impactan estos elementos en la opinión pública, ¿no? Y lo más sorprendente, quizás alguno de los datos que más llaman la atención, en principio, es que cuando le preguntamos a la gente si creía que la Armada sabía previamente y no lo había comunicado en el instante que sucedió de lo que había sucedido en el submarino, casi el 41% dijo que sí, que sabía. O sea, 4 personas de cada 10 pensaron que la Armada tenía información y no la transmitió. Y este estudio se terminó el domingo. El lunes aparecen los documentos donde había una información sobre las fallas técnicas que habían tenido. Y eso lo que empieza a indicar es la falta de confianza de la gente con las instituciones y con los líderes de opinión que dan información y que ocultan a veces elementos que pueden ser sensibles a la opinión pública, ¿no? Ahora se entiende y está muy bien y es un tema muy delicado y ahora nos vamos a meter en el asunto, la confianza en las instituciones. Los argentinos confiamos, Dios mío, nos pasan tantas cosas todos los días de personas y instituciones que no deberían, pero también acá hay una cuestión muy técnica. Uno se cansa de ver películas de afuera en las que habla de las cuestiones de Estado, información muy sensible de cómo se arma un mapeo para encontrar algo perdido en el océano que de parte de un organismo internacional. Tampoco uno puede presuponer que ya estaba todo cocinado desde el día 2, ¿no? También uno habla mucho con ciencia ficción encima. No, también volviendo, tengo el eje de las instituciones casi como una obsesión, porque creo que ese es el gran problema, pero si este hecho, esta tragedia hubiera sucedido en Estados Unidos, tendríamos a muchas miles de personas rezando porque aparezcan las personas, porque no creen que haya una institución que esté boicoteando o que no haya hecho lo suficiente. Correcto. Acá lo que empezamos a hacer es buscar el culpable, o sea, Claro. ¿dónde está el problema que no se previó, la negligencia o la Claro. corrupción? Claro. Entonces eso lo que vuelve muy dificultoso es la construcción de sentido social y que cada uno termine tomando su postura sin la información, sin tomar en cuenta la información. Mira, te cuento, nosotros terminamos recientemente un estudio sobre el caso Maldonado, ex post de que se haya presentado el dictamen de la justicia respecto a lo que había pasado en Santiago, y cuando le preguntamos a la gente qué creía que había pasado antes de que aparezca este dictamen, 7 de cada 10 nos decían o lo desapareció la gendarmería, o lo desaparecieron los mapuches, o estaba en Chile. Ahora le preguntamos, ¿y ahora que está el dictamen oficial, cambió de opinión? Solo 2 de cada 10 cambiaron. Con el dictamen oficial, con peritos internacionales, La con gente un no montón... cree que haya No sido creen la muerto ahogado. Claro, entonces 5 de cada 10 no cambiaron su opinión, Notable. aunque haya un dictamen oficial. Entonces eso genera también la desconfianza, ¿no? ¿Cómo está el gobierno de Macri? Bueno, en líneas generales, el estudio que hicimos es a nivel nacional, tiene un nivel de aprobación del 57%, con lo cual este hecho puntual... Hay una contradicción. No, es que este hecho puntual todavía no le pega a él, le pega un poco más al ministro Aguad, y también hay una cuestión de la cultura que existe en base a las Fuerzas Armadas. Nos debemos una discusión después de lo que ha sucedido en la última gran dictadura militar, ¿no? Porque claro, prefectura en Bariloche, bueno, esto con la Armada. Gendarmería y Gendarmería están todas involucradas, es cierto, en poco tiempo. En muy poco tiempo, pero vos conflictivos. sabés que es sorprendente porque algunos datos. En principio, cuando le preguntamos por la confianza, le dijimos a la gente, ¿qué imagen tenés de la Armada? 5 de cada 10 te decían, tengo una muy buena imagen, 5,5. Ahora, y solo 3 decían tener una mala imagen. Ahora, cuando le preguntamos qué opinión crees que tiene la sociedad, esos números se invierten. Mirá. Y 5,5 creen que la sociedad tiene una imagen negativa, Pero 55%. después del submarino, la pregunta fue después alargada. Después del submarino. Y lo más relevante ahí
vos pensás, el 55% tiene una imagen negativa de la persona que da la vida por vos. O sea, porque... ¿Por qué? Claro, ¿cuál es hay el punto? una, ¿Por qué la tienen? bueno, hay una parte construida. Primero, hubo 12 años donde las fuerzas de seguridad fueron demonizadas. Además de eso, hay un historial de las fuerzas de seguridad que la última dictadura militar, todas las dictaduras anteriores, el levantamiento cara pintada, lo siguen pagando, y también los hechos de corrupción en las fuerzas de seguridad atentan bastante contra esa imagen, y no sabemos qué hacer de las fuerzas, porque cuando le preguntamos si creía que el gobierno de Macri invertía lo suficiente, solo 2 de cada 10 dijo que sí. Y cuando le preguntamos, ¿usted se siente seguro ante un ataque extranjero? 6 de cada 10 dijeron que no. Entonces, ¿cuál es la utilización que le damos? Esa es la discusión, y creo que hay momentos, creo que el presidente acierta cuando dice tiene que haber un cambio cultural respecto a para qué están las Fuerzas Armadas. Creo que algunos interlocutores, no tanto como Patricia Bullrich y Gabriela Michetti, cuando hablan y dicen de invertir la carga de prueba, no hay que irse, creo, de un lado para el otro. Es el Estado con un arma y tiene que responder por ello. Pero, en definitiva, el gobierno a Macri no le afecta. Cuando preguntamos sobre responsabilidades, le afecta un poco más al ministro que a la Armada, porque lo que plantea la gente es el 20% cree que hay que pedir la renuncia a Wad, solo el 14% cree que hay que descabezar la cúpula de la Armada, y después el 38% piensa que ambos. Ahí hay un tema muy de verticalidad, ¿no? Sergio, la próxima que vengas hablamos de las reformas, todo este paquete mandado al Congreso y cómo está la percepción de la gente. Muchas gracias, Sergio Doval, un placer.